Entonces, bienvenido a Conexiones Culturales y Espirituales con la Conversación. Welcome to Cultural Connections and Spiritual Connections of Conservation. Vamos a tener una presentación con 4 personas, incluyendo Ulan Tixan. Ulan es una madre de clan y una mujer indígena mixta nacida en Guatemala. Doctora Gloria Ramírez Cortés, anciana maya y doctora tribal holística. Nicole Brathwaite Hunt, Spirit of the Moon, espíritu de la luna, artista, dueña de un negocio, practicante de ceremonias, maestra y portadora de pipas de la comunidad. Y Rosa Blumenfeld, creadora de Reclaiming Indigeneity, narradora y portadora de la ceremonia del agua y mentora. Pero antes de comenzar, tengo que leer algunos anuncios. Como ustedes saben, este taller tiene lugar en tierras que ya estaban habitadas y eran gestionadas antes de la colonización europea. Tómese un momento para encontrar su ubicación en este mapa y honre a las comunidades que ocuparon la tierra antes que nosotros. Y voy a poner el enlace en el chat en un momento. Y aquí tenemos una lista de cómo podemos hacer la equidad racial central en nuestro propio trabajo. Queremos dar gracias a nuestros patrocinadores Gold y apoyar estas empresas. Y también los patrocinadores Platas. Hi everyone, hola a todos. Estamos aquí. Hi everyone. De verles. Y Nice to see you. Xiomara, you are in the Spanish channel. Sorry. Y sí, quiero dar gracias primero a mis ancestros y los ancianos que están aquí con nosotros, a los que vemos, a los que no vemos y de los que no nos recordamos también. Quiero empezar. Voy a darles, les voy a compartir mi pantalla para que podamos escuchar de todos los que van a estar aquí. Ok. Primero quiero reconocer el grupo de Pocase Poquenoquenland Trust, la subvención de los Pocase, al grupo de la red de grupo de gentes indígenas y a Global Village, la aldea global. Y también a NOFA por dejarnos utilizar su espacio en línea para poder hacer nuestra conferencia. El nombre de la conferencia es la conferencia de verano del 2021 y este track se llama Las raíces indígenas por siempre. Y vamos a escuchar de Gloria. Y Gloria nació el 25 de septiembre en el territorio maya, también conocido como Mesoamérica, y ahora territorio colonizado, la República del Salvador. Gloria, te voy a poner en la pantalla. Okay.
¿Qué habla? Una Q. La tierra se mueve. La tierra se mueve. Estamos moviéndonos rítmicamente. La madre tierra está viva. Esto es posible gracias a la energía cósmica distribuida por todo el universo de forma rítmica y equilibrada. La tierra se mueve. Estamos en movimiento. Esta energía es parte de todo, incluyendo a los humanos, que somos pequeños hilos dentro de este hermoso y gran tejido planetario. Todo se mueve. En pasados tiempos, nuestras abuelas hablaban de futuras hambrunas, sequías y calentamiento global que destruiría la madre tierra. Ellas hablaban de un futuro y ahora lo estamos viviendo. Es una realidad. Nuestra cultura de respeto, armonía y conocimientos fueron sustituidos por una cultura de terror, esclavitud, herencia del colonialismo. La tierra se mueve. Todo se mueve. A nuestros ancestros, a nuestros abuelos y abuelas, los colonizadores los sometieron a sus creencias y creaciones erróneas. En este caso, quiero hablar de algo específico, como es el calendario gregoriano, que es mecánico e ilógico, que fue creado en 1572 por un señor llamado Gregorio, por eso se llama gregoriano, y dirigido por los dirigentes del mundo de esa época, apoyado. Ignorantes de filosofía de vida, de la conciencia planetaria. Todo se mueve. ¿Qué pasó a causa de este gran error? Poquito a poco se nos produjo a nosotros un olvido, porque hemos olvidado hasta lo que hemos olvidado. Es muy triste, pero realmente hemos olvidado hasta lo que hemos olvidado. Vivimos porque nosotros vivimos inmersos en nuestra vida cotidiana, viviendo una falsa identidad. Sigo recalcando, herencia del colonialismo. Sin embargo, las enseñanzas de las abuelas mayas hablaban de cambiar a un nuevo tiempo de armonía, tolerancia y recuperación de los valores, respeto y equilibrio de la madre tierra, reconociéndose como madre dadora y sostenedora de la vida. Solamente al reconocer a nuestra madre tierra como nuestra madre dadora de vida, porque nosotros, todito lo que nosotros comemos, todito, así sea 1000 veces procesado, todo viene de la madre tierra. Todo lo que este día usted se comió, todo lo que durante 40, 30, 60, 1000 años, no, 50, 60, 70, 100 años se come, viene de la madre tierra. Ella nunca nos niega la comida. Y por eso necesitamos reconocer la madre tierra como nuestra madre dadora, sostenedora de vida. Además, que todas sus enseñanzas las labraron en piedra, porque
lo que no fue labrado en piedra y fue escrito en libros, la colonización vino y quemó todos esos manuscritos, todas esas cosas, porque ellos no utilizaban papel, pero utilizaban madera. En madera también escribieron y todo eso fue borrado para que nuestros sabios no fueran reconocidos. Nuestros sabios abuelos no fueran reconocidos. Pero ellos hicieron la ventaja para nosotros de dejarlos en piedra, marcados en piedra. Y ahí está todo el conocimiento para todas las personas que quieran verlo, están marcados en piedra. Y toda su sabiduría, todo su legado, como es en esta ocasión que quiero hablar del calendario maya. ¿Qué es el calendario maya? Como digo, este calendario maya, este es claro, es una réplica, pero está labrado en piedra, está labrado en piedra. Este calendario fue creado, este calendario está vivo, fue creado con el estudio y observación planetaria y que tiene miles de años. Este calendario es perfecto y se basa en el principio de todo cuanto existe. Aquí está todo el conocimiento del universo, el conocimiento de la creación, el conocimiento de nuestro destino y nuestra misión en la vida. Este calendario fue creado con sabiduría, no es un calendario muerto. En este calendario, el principio de todo cuanto existe, los planetas, está incluido los planetas, las estrellas, la luna y el sol. Entenderemos que deja una huella energética sobre el ser humano cuando toma su primer aliento de vida. El calendario maya tiene un periodo de 9 meses, equivalentes al periodo de gestación humana. Normalmente, pues ahora con tanta cosa, tanta droga y tanta influencia, los niños nacen de 7 meses, 7 meses y medio, 8 meses, que no es lo correcto, lo normal, y lo correcto son 9 meses. ¿Verdad? Que es el equivalente al periodo de gestación humana, sobre la cual actúan las 20 energías de la creación de forma cíclica. El calendario maya. Describen características específicas que rigen al ser humano que nace ese día. ¿Ves? Porque cuando este planeta está aquí, la luna está aquí, el Júpiter está aquí, eso tiene una influencia. Pero es que los seres humanos somos tan diferentes, porque en el momento en que se traslada, en el momento que hay esa influencia de cada kin que nosotros llamamos, a las 20 energías de la creación de forma psíquica son llamadas kin, que describen características específicas que rigen al ser humano. Que describen características que describen al ser humano que nace ese día. Cada kin tiene un nahual, es decir, una influencia física y elemental. Y estos kin tienen la misma composición de los 20 aminoácidos que rigen la composición genética de todos los seres vivos, incluyendo plantas, animales, humanos. Estamos hablando de ciencia, estamos hablando de vida, estamos hablando de creación, estamos hablando de algo que nosotros tenemos que meter en nuestro ADN, que nos quede registrado que nosotros somos planetarios. Que los nahuales es una influencia física y elemental, y estos kins tienen la misma composición de los 20 aminoácidos, lo pueden comprobar, y esto es ciencia, que rigen la composición genética de todos los seres vivos. Esta analogía
sirve para explicar que la composición de cada uno de estos kin en la composición energética marcará las potencialidades o limitaciones que cada persona trae al nacer, como la influencia cuando los planetas están en determinado lugar y reciben el aliento de vida. Esa es lo que va a marcar en la persona. El calendario maya está compuesta por 13 lunas de 28 días. En su interior, que al dar un giro del sol y también, por 13 lunas de 28 días, que es el tiempo que la luna tarda en dar un giro alrededor del sol. Y también la mujer lleva el mismo ciclo de 28 días en su interior como dadora de vida. Y es muy interesante también observar la caparazón de la tortuga cargando el calendario maya, ya que está formada por 13 escamas y que uno de nuestros sabios puede leer toda la historia, la cosmogonía ancestral, toda la historia de la creación. Y todos sabemos, los indígenas, que la tierra, el verdadero nombre de la tierra es Isla Tortuga. Tortuga, ese es el nombre ancestral de la tierra. Cada persona, como aliento de vida, cada uno puede calcular su nahual, que está en YouTube. Solo tiene que poner la fecha de nacimiento, día, mes y año. Está perfectamente calculado y ustedes dirán, oh sí, yo soy así. Porque es nuestra propia descripción. Pero lo más importante es que está nuestra misión en la vida, que es el propósito de nuestro paso por la tierra. Ustedes lo pueden buscar, solamente ponen ahí, está en inglés, en español y no sé en cuántas lenguas más. Pero realmente lo más importante es que el mensaje está dado y cada uno de ustedes lo ha recibido. Gracias, Gloria, por tu presentación. Y esperamos escuchar más después de las preguntas. Si tienen preguntas, Rosa tiene preguntas. ¿Las dejamos al final o las escribes en el chat? Rosa. Oh, I was just applauding. Oh, era un aplauso. No, un aplauso. Oh. Gracias, Rosa. Vamos a seguir y voy a presentar la persona siguiente. Y la siguiente persona es Nicole. Y Nicole es también su nombre indígena, es espíritu de la luna. Y ella es una anciana multirracial y multigeneracional y cultural. Y sus ancestros reclamados son africanos, nativo americano, Blackfoot y Tuscarora, Barbadian, Cape Verdean, Irish y Scottish. Entonces los dejo con Nicole. Tienes, you're muted, Nicole. Nicole, you're muted. Can you hear me now? Great. So good afternoon, everyone. Buenas tardes a todos. First, by doing a smudge, which is a traditional thing we do to kind of
set the mood and the Quiero tempo for what we're doing. comenzar And I know haciendo un smudge, que es algo tradicional que nosotros hacemos en nuestros círculos espirituales. So I'm just going to send that your way. Voy a enviar esto hacia su dirección, esperando que ustedes lo reciban. Es para balancear y, y limpiar para recibir lo que es de ustedes que tienen que recibir. Este espacio originalmente iba a ser originalmente ofrecido por Leonard Dayrider, que es un mentor y es un guardador de la danza del sol de Canadá. Y yo estaba esperando que él pudiera venir y compartir, porque él ha sido uno de mis grandes maestros y mentores. Pero desafortunadamente él ha tenido algunas pérdidas que por ahora no puede estar presente en público. Y yo no iba a hablar por él, pero algunos de los más, sí, pero he entendido que tengo que compartir cuando hay una necesidad también. Es parte. I was encouraged to step up and speak. Me han pedido que sí, me han alentado a hablar. Es parte del proceso de dolor para curarnos. Y quería hablar de mi diáspora, de una raza mixta y multicultural. Así ha sido mi vida entera. Del lado de mi madre es indígena y del lado de mi padre es africano y caribe. Y entonces tengo un pie en un lado y un pie en otro. Ha sido una experiencia y un camino interesante. He estado orando. La pregunta es verdaderamente sobre la tierra y cómo nos conectamos con la tierra. Cómo la vamos a conservar y cómo vamos a devolver de forma que ella esté contenta con nosotros y nosotros contentas con ella. Entonces quiero hablar de Leonard. En su tierra, en Canadá, él hace su danza del sol. Y él hace su danza del sol en una granja. Tuve un sueño de estar ahí en su tierra, en un lugar fantástico. Allí mismo es donde nosotros hacemos la danza. Es un lugar impresionante, mágico, donde se hace la danza y vamos todos los años a hacerlo y siempre nos abrazamos, bienvenidas a nuestro hogar. Es un sentimiento de bienvenida. Es como que agarran mis pies y me ayudan a caminar, me apoyan. No creo que es solo para mí, es la tierra, es la energía de la tierra, esa conexión como personas indígenas. Cuando venimos a estos lugares y mi historia es que tengo mis antepasados, tenemos pies
negros, Blackfoot. Y en el pasado removieron a los niños de nuestras comunidades indígenas y los enviaron a otros lugares, a escuelas residenciales, y lo cambiaron, movieron del lugar geográfico. Y cuando vamos a esta tierra y danzamos en cantos, danzas del sol, siempre ha sido en una granja. Las danzas del sol siempre ha sido en una granja donde siempre está al borde de la vida silvestre, y después de la danza vamos a la vida silvestre y colectamos lo que necesitamos de la madre tierra para después traer de vuelta. La conexión que tenemos para colectar y todo lo que necesitamos, la belleza de colectar las hierbas, es parte de la sensibilidad de las personas indígenas, aún dentro de la reservación. Las prácticas están ahí. Las prácticas indígenas todavía están ahí. Las tenemos. No las hemos perdido. Y cuando estamos en la tierra y cuando pensamos en lo que significa ser parte de la tierra, estamos practicando ceremonias ancianas directamente conectadas con la tierra. Cuando hacemos la danza del sol, hacemos una danza en base a un árbol que es parte del eje de la danza. Todo es alrededor de ese árbol. Y eso es algo que viene de nuestros ancestros ancianos. Y nosotros, cuando teníamos siempre una relación con la vida de la tierra y la vida silvestre, las plantas, los animales, nunca tomábamos libremente, siempre estábamos en buena relación, en una correcta relación, en balance con la tierra. Y ellos nos nutren a nosotros y nosotros a su vez también nutrimos a ellos, a los animales, a las plantas, a los árboles. Nosotros podíamos subir a los árboles y ofrecernos a nosotros mismos hacia la naturaleza. Y lo mismo, los animales y las plantas se ofrecen a nosotros en una relación simbiótica y de balance. Y cuando danzamos en ese círculo, eso es una representación de esa relación y esa conexión y cómo nos movemos alrededor del círculo, alrededor de la tierra, todo en armonía. En la danza del sol Taboo to talk about? es algo que antes era tabú hablar por la colonización, porque muchas de las ceremonias nuestras han sido calladas, anuladas, silenciadas. Tuvimos que hacerlas como, digamos, bajo tierra, sin invisibilidad. Y cuando volvimos a hacerlas en forma más abierta, siempre tuvimos y tenemos esta preocupación. Siempre anteriormente era tabú y nosotros teníamos miedo de perder nuestras ceremonias, teníamos que protegerlas. Y nuestros ancianos están falleciendo y se están yendo y tienen que hablar con ellos. Ustedes tienen mucha necesidad y muchas de estas ceremonias
conocimiento fue guardado secreto por necesidad, porque era para proteger. Pero si son secretas y continúan siendo secretas, ¿cómo vamos a saber cómo continuar? ¿Cómo vamos a saber qué tenemos que hacer para rescatar a la Tierra? ¿Cómo volver a ese balance? Entonces, Leonard habla de esto mucho. Y si uno habla con Leonard, él habla por muchas horas, tiene mucho conocimiento. Aprovechen la oportunidad si tienen la oportunidad de hablar con él, porque es una persona única. Él es Very unusual de sangre completamente Blackfoot, de pie negro. in indigenous communities Um, in North America anymore. And so when I think about what it is that we need to do to bring back that conservation piece, that Cuando energy pienso en cómo volver a traer la conservación on the land and what we y do cómo to vivimos y cómo actuamos en la tierra indigenize our thinking, y cómo volver a indigenizar nuestro pensamiento. we have all these examples. If Tenemos todos estos ejemplos 'cause that's where de the todas estas historias, porque ahí en esas historias es donde la sabiduría está guardada, la sabiduría indígena. Y en el país de Blackfoot, en la tierra de Blackfoot, hay una tradición. Hay un personaje que a veces es un dios, a veces es un héroe, tiene distintas personalidades en la misma historia y tiene distintas aventuras de cómo ser un ser humano. Todos estos desafíos aparecen en la historia para que para que las personas puedan aprender cómo hacer las cosas, y son las lecciones de enseñanzas para las personas que dicen, esto es como este es el camino que podrían tomar, pero este es el camino que deberían tomar. Y estas historias no son algo que simplemente se hacen como historietas. Esto es algo de la realidad. Esto sale de la experiencia ancestral. El búfalo, por ejemplo, se había ido de la tierra como por 1000 años. Y este personaje fue buscando al búfalo por todos lados. Y entonces, eventualmente, el búfalo es rescatado y lo trae de vuelta, pero le toma 1000 años para volver con los búfalos. En el récord arqueológico, en los récords arqueológicos, encontraron un periodo de 1000 años donde no se hizo más, la caza de búfalo no ocurrió. Y eso habla directamente a la historia. Así que nuestras historias tienen la raíz en eventos que sucedieron en realidad. Entonces, y estas historias nos hacen entender que algunas de las cosas pueden irse, pero que pueden volver, como por ejemplo con el búfalo, y la relación que tenemos con el búfalo se puede restablecer y podemos volver a estar en balance. Todas las historias tratan sobre estos temas y hay que escuchar estas historias y esta sabiduría, porque siempre nos indican cuáles son las posibilidades. Y esto es algo que es conocimiento práctico, se convierte en conocimiento práctico. Y los ideales en la comunidad indígena habla todo sobre conservación.
no, nuestros ideales no es quitar, extraer, sino solo tomar lo que absolutamente necesitamos. Y si tenemos algo y alguien no tiene, se lo damos a la persona que no tiene. Happening in the world, in the environment, in the Nosotros también podemos rápidamente reaccionar a lo que están sucediendo en el mundo y a los animales, a las plantas, y compartiendo en comunidad. Comunidad se trata de que si yo no estoy bien, todos no estamos bien. Y las personas indígenas, si ven a alguien en necesidad, siempre se los apoyó, se los otorgó. Eso es algo que ni siquiera teníamos que hablar, pero eso es algo, es un apoyo automático, que ni siquiera tiene que articularse. Es algo parte de la cultura. Con esta cultura de colonización han decidido que no vamos a recordar y entender de que la madre tierra es todo lo que ella nos da, tenemos que cuidar. Tenemos que ser cuidadosos y de aquí a siete generaciones, porque nuestros hijas y hijos tienen que sobrevivir y tenemos que tener relaciones a largo plazo con la Madre Tierra y con toda la vida. La Madre Tierra es un ser vivo. Han habido tanta presión y tanta invisibilidad sobre las personas indígenas, diciendo que no contamos más, o que no existimos más, o que desaparecimos. Y no. Y entonces tenemos ahora sus tierras y bueno, olvídense, no déjense de quejar. Pero estamos hablando de ideales indígenas ahora que quiero enfocarme. Hay una profecía que dice, cuando venimos a este punto de quebrarnos, venimos a este lugar donde tenemos muchas razas juntas y que tenemos que unirnos todos si queremos sobrevivir. Y tenemos una decisión para hacer. Tenemos que elegir de venir todos juntos y sobrevivir, o vamos por caminos separados y nos ahogamos y nos destruimos. La profecía dice que cuando sí decidimos venir todos juntos y unirnos, y tenemos que ir a los ancianos y aprender de cómo volver a vivir en balance con la madre tierra y con esa tierra, porque muchos nos hemos olvidado de cómo estar en relación correcta con la tierra, y tenemos que ser muy sabios para saber a quiénes vamos a seguir, porque todos hemos sido colonizados y separados de nuestra espiritualidad pura. Así que es importante que nosotros nos acordemos quiénes somos y que que extendamos nuestras manos y conectemos con nuestros ancestros. Nosotros somos muy buena gente que estamos haciendo buen trabajo y entonces tenemos que venir todos juntos a unirnos, a compartir, a apoyarnos, y tenemos que aprender a cómo estar bien con la tierra de nuestros ancestros y de nuestros ancianos, y necesitamos apoyarlos a ellos también, y apoyarlos y eliminar las divisiones que nos han dividido y nos continúan dividiendo. Y necesitamos volver a las prácticas de conservación, a las prácticas naturales del universo.
pienso que es todo lo que tengo para decir por hoy. Espero que haya respondido a la pregunta To all my hacia todas las relations. relaciones. To all my relations, Sister Nicole. Bueno, vamos a continuar. Yo voy a poner Morgan. unas fotografías que Nicole compartió de Leonard. Si tú, Nicole, if you can just tell us who is and where is the pictures, I will put them in the screen, okay? So this is, that's Leonard. Bueno, este es Leonard, Grandfather Owl Talks. el abuelo And even his name. búho, West o African lechuza, don't perdón. necessarily Lechuza habla, Owl Talks, usually given la to lechuza habla. the owl La comes lechuza, for them when someone's going to die. la lechuza viene cuando alguien va a fallecer. Signal. Es una señal de que un espíritu va a cruzar hacia el otro mundo. Coast, we have a little bit different En, definition and en interpretation. la costa este tenemos una distinta interpretación, pero este es el nombre de de Owl Talks. I love this little blurb because at the end where it talks about where Ah. he says how A mí me encanta responsibility, respect, and trust are cómo habla sobre lo esencial de la honestidad, responsabilidad, respeto y confianza. responsibility, respect, and trust. Honestidad, responsabilidad, respeto y confianza. Las bases. Y este es una foto de la danza del sol. Y allá hacia atrás, bien lejos, son las montañas Rocky. Y cuando es claro, un día claro, se puede ver claramente. Little tree there. Aquí es donde bailamos y danzamos alrededor de ese árbol que está ahí parado. And the teepees are where we stay because we dance for Y los tipis es donde nosotros nos quedamos y hacemos ayuno durante la danza que dura varios días. this is Jesse. This is Leonard's Este es Jesse, este es el hijo de Leonard side, speaking after the dance. y él está hablando después de la danza del sol. Another form of that sharing and community. Esta es Where we- otra manera de hablar en comunidad y compartir en comunidad. Before and after dance, we have a feast and we could do a giveaway for the community. Sí, después de la danza nosotros compartimos con la comunidad y tenemos unas fiestas. Profile Jesse, and I'll talk more about Jesse later when we come back to Leonard. Yo después hablo de Jesse más tarde. Bueno, ahora voy a hablar, a introducir a una persona que ha cambiado mi perspectiva de búsqueda de mí misma y de las razones por las que a veces actuamos como actuamos, pero voy a introducir a Rosa. Rosa es una hermana, amiga, compañera de camino y estoy muy contenta de poderla tener aquí. Rosa creo que está todavía en Canadá. Durante la pandemia quedó atrapada en Canadá y pero hemos podido comunicarnos por la magia del Zoom y voy a poner su foto para introducirla y después ella nos va a decir más de ella.
So, ahí está Rosa y ella hace un programa que se llama Regresando a Casa desde el 2014. Ella es una mujer mixta, indígena y de la gente muisca y creció afuera de sus tradiciones y sus tierras. Ella creció en Vancouver, Canadá. Y bueno, les voy a dejar que ella cuente su historia en vez de yo leerla. Bienvenida. Te queremos mucho. Hi, everyone. Hola a thanks for todos. having me, and thanks for Gracias por tenerme the aquí. generous introduction. Me I siento love you too. muy bien. I just want to thank Gloria and Nicole for their presentation. It was really touched. And I think, you know, it's for me. So I'm from the Muisca people. Para mí, yo soy de la Traditional tribu lands are Muisca. Bogotá, today known as Bogotá in Colombia, and the provinces of Santander. Nuestras tierras están en Colombia, se llamaba Bogotá. And our elders say that what happened to our people is we were buried by cement. Y nuestros ancianos dicen que lo que le pasó a nuestras personas es que fueron tapadas por cemento. For me, Para mí, I wasn't raised, you know, yo no- listening to elders or even yo realmente no learning the ways crecí of escuchando a the los people. ancianos And y that's esto. kind of the Colombian capitalist ways to forget Ah, where we came from. Y yo Um, crecí como en la forma colombiana capitalista de olvidar nuestras historias. Mi abuela, mi abuela era indígena y fue la primera en la familia en llevar nuestras formas tradicionales de vida, pasarla a los hijos. Y lo que yo estoy tratando de haciendo ahora, hay tantos ancianos como Gloria que hablan de la forma correcta. Entonces, por personas como yo estoy tratando de ver qué quiere esto decir, cómo quiero yo aprender esta forma de vida, cómo lo puedo hacer. Y entonces, mientras yo escuchaba, yo he visto, me he encontrado, he hablado con otros ancianos que me han hablado, me han dicho un poquito más y me han dado como un mapa de nuestra historia. Al principio fue difícil. Tenía un sentimiento de que, oh mi Dios, eso está muy, muy lejos de mi alcance, de yo encontrar, de yo hacer. Y esto fue un trabajo duro. Luego, cuando pasó lo de COVID, estaba haciendo en Boston, trabajando en un bar, bebiendo tragos. Y ahí estuve pensando, ¿cuál es mi propósito, verdad, en vida? Y esto me trajo de nuevo de regreso a lo que es la ceremonia de agua, lo que tiene que ver con nuestro sendero, nuestra misión en la vida. Y yo, bueno, empecé a caminar y luego donde yo llegaba, yo estaba bien. Y algo me decía, llega a la casa, ven a casa. Y también me decía como que compartiera este mapa, estas enseñanzas que me habían dado. Y realmente no hay palabras para describirlas. Yo encontré esta forma de describirlo como de criar cognitivamente a los demás. Es difícil para nosotros los Mosca porque la opresión hace esto difícil. Las cosas que se nos ha quitado, esta parte difícil, como se nos ha quitado de nuestra tierra. Entonces, sí, yo pensaba, si yo voy a regresar a casa, yo tengo que ser indígena primero. Entonces,
Entonces, el reconocer la otra parte de ti es importante, porque es decir, sí, yo fui criada fuera de las tendencias de la tribu, enseñanza de la tribu, pero también soy de tribu, soy indígena. Entonces, mi programa de reclamar tu indigeneidad es una forma de volver a las raíces, una forma de desaprender, literalmente diciéndolo, de deshacer lo aprendido por los colonizadores y volver a nuestras raíces indígenas. Tenemos, por ejemplo, tenemos personas indígenas que están siendo criadas por los propios indígenas, pero otros que no. Y una de las cosas que yo le digo como a mis estudiantes es que si vamos a llegar a la casa, a nuestra identidad, a nuestra indigeneidad, que hay cosas que no podemos, hacer es, por ejemplo, que no se puede tomar alcohol, que no se puede participar en otras cosas. Y hay otra cosa que yo le digo a mis estudiantes, hay muchos lados a nuestra indigeneidad que ha puesto por los colonizadores. Y estas partes, diferentes partes que los colonizadores han puesto, lo que han hecho es empujar más para abajo nuestra indigeneidad. Y no hay, no puede haber vergüenza. No tenemos que sentir vergüenza por haber sido criados fuera de nuestras creencias, de nuestras tribus. Es simplemente lo que nos pasó y no podemos sentir vergüenza por eso, pero tenemos que regresar a nosotros. Lo que ahora se conoce Colombia, existía una tribu grande en todo lo que era Colombia ahora. Y cuando los colonizadores llegaron, nos masacraron tanto que solamente quedaron como 5,000 personas. Entonces, todas estas creencias se iban pasando de generación en generación y no se pudo, fueron muriendo. Entonces, se nos forzó a cambiar nuestras tradiciones porque ya éramos muy pocos, ¿verdad? Entonces teníamos que o hablar español o ser católicos. Entonces olvidamos nuestras raíces. Yo en mi familia soy la única que está interesada en nuestra historia, que quiere conseguir toda esta información. Y todos los demás son, ok, vamos a tomar. Pero yo digo, ok, pero también hay que hacer otras cosas. Y no es fácil. El agua y la tierra me ha enseñado mucho. Cuando yo primero empecé a caminar, a disfrutar la naturaleza, yo tenía que tener, o a caminar, yo tenía que tener audífonos en la cabeza y todo eso, pero poco a poco ya se fue. Realmente yo tuve que coger tiempo para esto y realmente durante el tiempo de COVID yo tuve que cogerlo y dedicarlo para esto. Y yo me siento que estas enseñanzas han sido un regalo para mí, entonces yo tengo que compartirlo. Cuando, por ejemplo, yo encuentro una persona latina mezclada que puede pensar que ser latino no es su identidad. Personas que se sienten que la palabra latina es algo irrespetuoso. Entonces, para mí
es enseñarles, ¿verdad? Y estas personas que no encuentran su lugar en el mundo. Yo hago mi misión encontrar personas así, encontrar personas como estas para compartir lo que sé. Yo pienso que para mí, para mí que soy pues, colombiana, crecí en Canadá y todo esto, que hay muchas partes de mí diferentes y tengo que trabajar con todo esto. Y de la misma forma, tantas historias de aquellos que se fueron criados asiáticos, de cualquier otro. Entonces, yo tengo que trabajar con ellos para ver cómo aplicar todo esto a su historia. Pero como yo acabo de empezar ahora, pues estoy trabajando, como saben, con mi grupo cercano, con mi grupo personal en todo esto. Las ceremonias de agua que yo hago no son indigenistas o no provienen de la isla Tortuga, pero vienen de informaciones que son miles y miles de años de atrás. Informaciones que han sobrevivido desde hasta ahora. Todo esto se ha convertido en parte de las diferentes facetas de la colonización. Todo eso me ha ayudado a regresar a mi identidad de Muisca. Muchas de nuestras historias como personas de Muisca vienen del agua, cómo están las cosas sagradas alrededor de ellas. Este trabajo de regresar a la casa, en cuanto a la tierra, la conservación ha sido un poquito rocoso, difícil, pero ha sido bien. Y yo me siento muy honrada, honorable de estar aquí con todos ustedes compartiendo. Ulum, si estás hablando, no te puedo escuchar. Sorry. No, my children are talking to me. Sorry. It's my other children. Mis niños me estaban hablando a mí, perdón. Mis otros niños. Okay, so Nicole, do you want to keep talking about Jesse and Leonard? Or? ¿Quieres continuar hablando de Jesse? Sí, puedo compartir brevemente. Lo que estaba hablando antes, hablaba de Leonard. Quien no pudo venir a tener estas conversaciones, desafortunadamente, pero es importante hablar y compartir. Y no es siempre fácil compartir así, a veces es algo revolucionario, pero Leonard fue alguien que fue quitado por fuerza a los 4 años en las escuelas residenciales por 10 años hasta que él pudo huir. Y eventualmente él pudo volver a la reservación de Blackfoot de Pies Negros. La reserva
Cuando llegó a la reserva y fue bienvenido de vuelta, no fue bienvenido en algunas de las ceremonias tradicionales y espacios tradicionales, porque él por esos 10 años se había salteado un cierto proceso, un proceso importante, porque en la cultura indígena hay distintos niveles, procesos que se enseñan desde niños, desde chiquitos, y para poder graduarse en el siguiente nivel de la sociedad, comunidad indígena, uno tiene que pasar por ese proceso y él fue quitado de su comunidad y al volver, él se sintió como que él volvió a ser una víctima dentro de su propia comunidad, que estaban actuando su propia comunidad con mentalidad colonizadora, porque no había sido culpa de él, que había sido quitado a fuerza con revólveres y a la fuerza y con armas, tirado. Y entonces la comunidad indígena, en algunas maneras, fueron asimiladas con la cultura colonizadora, pero en muchas maneras no fueron asimilados porque continuaron con sus ceremonias sagradas. Los padres que les quitaron a los hijos donde fueron donde terminaron en esas escuelas residenciales, esos padres no fueron quitados de sus tierras, pero eran forzados durante el día de ir a las iglesias, de compartir con la cultura colonizadora y después de noche podían compartir la cultura indígena. Y entonces en la costa este constantemente estaban bombardeando a las personas indígenas, a los pueblos indígenas con la cultura colonizadora. Y Leonard es uno de los representantes más genuinos de lo que significa ser indígena, de los ideales indígenas. Él fue atacado y sobrevivió. Y él estuvo en un hospital como por un año. Fue una hospitalización intensiva. Leonard y su esposa se gastaron todos los ahorros, todo lo que tenían para que él pudiera sobrevivir, porque el hospital estaba a 1 o 2 horas de lejos y bueno, y no fue fácil, fue difícil, tuvo su impacto. Estas son cosas que Leonard ha compartido en público anteriormente, entonces yo sé que esto está bien compartir, pero después de 8 meses de Jesse haber sido que le habían tirado un balazo a Jesse, después de 8 meses, el hermano de Leonard falleció y Leonard tuvo también sus ataques de corazón también. Pero en la danza del sol ayudó a la curación y a invitar a las personas a unirse. Cuando el hermano de Leonard falleció, eso fue muy difícil. Y después, un mes más tarde, la esposa de Leonard falleció. Y ella era fundamental para la danza del sol y para todo. Ella era alrededor de donde todas las mujeres se reunían y se sentaban y aprendían. Y ella era una de las personas, una de las mujeres dentro de la sociedad secreta de las mujeres.
Ella era una de las más amorosas y dulces personas. Fue demasiado. Fue mucho para Leonard. Entonces ahora está solo. Tiene un hijo que no es un vegetal porque su cabeza funciona y su cuerpo funciona, pero la conexión entre la cabeza y el cuerpo no funciona, no están operando en coordinación. Entonces es un estado físico difícil. Él trajo a Jesse de vuelta a su casa y entonces está construyendo espacios para Jesse que son médicamente apropiados, pero ha tenido muchos desafíos. Y hay un anciano dentro de la reserva que es completamente sangre indígena, ha puesto resistencia, y eso es parte de el espíritu que ha sido quebrantado, el espíritu indígena que ha sido quebrantado por la colonización. La danza del son trae a personas de todas las direcciones, de razas y sangre mixta. Eso es lo que nosotros hacemos, eso es lo que nosotros honramos, y todos compartimos unidos, aprendiendo. Y toda la familia de la danza del sol, estamos apoyándolo ahora a él, porque es lo que necesita. Él nos apoyó a nosotros. Antes ellos tenían, cualquiera tuviera hambre, entraban a la casa de él antes y tomaban y podían ser alimentados. Cualquiera que entrara a la casa de él, si tenía hambre, eran alimentados. Y ahora ahora que no tiene dinero y que está en luto y con sufrimiento y con dolor, Leonard necesita el apoyo por todas estas pérdidas. Y mi espíritu no me permite no hacer nada. No podemos estar mirando a alguien que se ahogue. Nosotros estamos uniéndonos para hacer un espacio web para Leonard en el internet, para hacer unas rifas, dar dinero, apoyarlo, porque COVID también ha incrementado los precios 4 veces más de lo que eran. Todos los costos, todo lo que necesita Leonard está 4 veces más caro. Él tiene las personas, él era un contratista, pero tiene la mano de obra, pero él no puede comprar los materiales para construir, para empezar a construir, porque es muy caro. Y desgraciadamente la reserva indígena no quiere apoyarlo. Y nosotros de la Danza del Sol, que nos estamos uniendo, nos importa y queremos apoyarlos. Y hay links a la página de web de Leonard y que se está construyendo, y hay una página de Patreon. También hay cantos y historias dentro de esa página de Patreon. Pueden dar donaciones y entender y conocerlo quién es Leonard. Y vamos a tener una página para rifas. Muchas gracias por escuchar y por dejarme compartir. Gracias, Nico. I don't know if Jocelyn or Chris want to No sé facilitar las preguntas. si quieren. Puedo hacerlo yo también. Las preguntas yo lo puedo hacer también. Ya me está traduciendo.
Pero lo digo en español. ¿No? Ujú. Who's translating? Ah, yeah, Xiomara. Una pregunta. Tamara is asking about more Tamara information about is the asking- residential schools. And I Tamara don't está know, preguntando más información if the question sobre is specifically in relation to escuelas Leonard or more in residencia 2, general. o si está en relación con Leonard. Ah, I know the both. Yo sé que las dos, Nicole y Rosa, pueden contestar la historia de escuelas residenciales. I know that No, she says in general. So if the question is, so si la pregunta es 1800s, en los 1800, en los 1800 creo, estuvo este empuje que hizo que las personas nativas de las indígenas se hicieran blancas para asimilarlas. Y entonces vinieron con esta idea de escuelas residenciales para mandarlos a las escuelas de ellos para que aprendan a hablar su idioma, su cultura, y el inglés y esto. Y en todas las formas que ellos pudieran pensar removerlos de sus países y volverlos blancos. Y hubo un modelo que vino en los Estados Unidos, hubo una primera escuela militar, una primera escuela militar, era de operaciones. Y esto básicamente era para matar todo lo que era nativo dentro de ti. Matar tu sangre, solamente no te mataban a ti, pero mataban todo lo demás que era nativo tuyo. Una madre de él era, estaba en esta escuela, era una escuela militar, era como una cárcel, y a ella la violaron. Estas escuelas eran formas donde torturarlos, que fueran negligentes de experimentar con ellos. Todos mis ancianos realmente eran parte de esta escuela residencial, estaban en la cárcel, prisioneros todos te pueden decir la misma experiencia, lo que pasaba. Mi anciano habla sobre estas historias, él cuenta estas historias de lo que pasó en las escuelas residenciales. Y él las cuenta, aun cuando no les gusta decirla, porque a nuestros ancianos no les gusta decirlos porque piensan que nosotros no debemos saber lo que pasó, porque por todo lo que es Norteamérica y esto, ellos piensan que nosotros vamos a estar conmocionados de lo que pasó, pero no, fue una abominación, un pecado, fue un horror, fue cercano a un apocalipsis a nuestra gente. Aquí en los estados terminó en los 1935, imagínate, empezaron en el 1800. Creo que en Canadá fue en los 1980 que terminaron estas escuelas residenciales para nuestros niños. Dice Rosa que fue en el 97.
Y esto es algo importante que tenemos que recordar y saber, no olvidarlo para que no vuelva a pasar. Yo espero que esto responda a tu pregunta. Gracias. Thank you. Rosa, do you want to expand? ¿Quieres Ah, decir? Rosa, ¿quieres decir algo? The last school closed in Canada in 1997. Quisiera simplemente agregar que la última escuela cerró en Canadá en el 1997. Y esto That happened in the past, but it's es- very much in the present now. es parte de nuestra historia, pasó en el pasado, pero aún está presente, aún la sentimos. Telling your stories through the Truth and Reconciliation Tenemos Commission que to hablar protect nuestra this. historia, nuestras verdades para poder Especially by the detailed reconciliarnos report, con ella. with 94 calls to action for truth and reconciliation. Realmente hay ahora mismo 94 acciones de demanda por estas cosas que pasaron con nuestros niños, con nuestras personas, con nuestros ancianos. A lot of lip service about, you know, yes, this was a terrible thing. But Realmente hay muchas personas que hablan y dicen, oh sí, eso es terrible, es terrible, es terrible, o fue terrible, pero no hacen nada. Es como servicio de habla. I have a question from Chief Spring Buffalo to the panel. Ulum, Can you guys hear me okay? tengo una pregunta del It's, chief. why is our woman not respected as the true leaders of our indigenous ¿Por qué es que las mujeres ahora no son respetadas como las verdaderas líderes de people? nuestras Anyone wanna take tribus? that question? ¿Quieren alguien responder esa pregunta? I can take the question. Yo puedo coger esta pregunta. Apagar. Sorry about that. Perdón. Can you guys hear me? ¿Me pueden oír? Con un eco. Estático. ¿Se fue el eco? Ya se fue. Creo que parte de la colonización fue que la mayoría de las personas que vinieron a invadirnos fueron hombres. Muchos de ellos, específicamente en Guatemala, muchos de ellos fueron personas que estaban en prisión y se les dio la opción de seguir en prisión o venir a emprender en los barcos con Cristóbal Colón, descubrir lo que ellos le llamaban India. Cristóbal Colón creyó que él iba para la India y por eso es que nos llamamos indios. La mayoría de ellos estaban en prisión porque eran asesinos o violadores. Entonces, ¿qué mejor máquina para poder romper una sociedad que matar Ulum, you have an a echo. las mujeres y los niños primero para que no hubiera más descendencia y violar a las mujeres que eran las que en realidad tenían el control de todo? Como no sé si ustedes escucharon la primera parte de la serie y el jefe Black Eagle, Daryl, explicó que antes las mujeres eran las que escogían, las abuelas eran las que escogían quienes estaban en qué posiciones y ellas eran las que mantenían el sistema de liderazgo porque eran las abuelas las que conocían mejor a las personas. Entonces ahora estamos en un sistema patriarcal, heterosexual. Nosotros teníamos muchas personas de diferente, como el color de el arco iris en cosas de género y
Eran muchas de ellas, se pensaba que eran personas mágicas que tenían poderes de sanación si tenían distintas orientaciones. Pero ahora estamos al revés. Todas esas cosas están al contrario. Estamos en un sistema patriarcal donde no se respeta a la mujer. Hay también muchas demandas por la violación y desaparición de las mujeres indígenas, porque aún sigue ese sistema, hay un estereotipo de colonización en contra de las mujeres. Hay muchas mujeres tratando de ejercer el liderazgo, sin embargo, la colonización y el sistema patriarcal lo hace casi imposible. No sé si alguien más quiere responder a eso o hay más preguntas. Ahora no me deja. Ahora no me deja. Bien. Sí. ¿Me escuchan? Ok, tengo una pregunta. Yo sé que los chinos también tienen su calendario. Algunos de ustedes, ¿qué me pueden decir sobre eso? Sí, yo puedo contestar eso. A los musulmanes, los hindú, los judíos, los chinos y otras culturas también tienen un calendario sideral. I cannot translate, Que there's es an tan echo. sagrado su Hay un calendario, eco, no puedo traducir. usualmente lo utilizan para sus ritos sagrados. Y el claro ejemplo de este gran error del calendario gregoriano son los días de la semana. La influencia de los días de la semana que nosotros tenemos. Y podría recalcar yo un poquito con lo que estaban hablando de la pérdida del poder de la mujer. Espérate que hay eco. Puedes empezar de nuevo, ¿De Gloria. eco Perdí está la primera happening? parte. Perdí la primera parte porque había un eco. ¿Puedes empezar de nuevo? Según decían las abuelas, cuando nosotros no estamos de acuerdo a seguir los lineamientos dejados ancestralmente, se pierde el poder. Y eso es exactamente lo que está sucediendo. Entonces, yo quiero aclarar que la semana que nosotros tenemos es una semana totalmente errónea, así como el calendario maya también es errónea, porque el primer día debería de ser la luna, en lugar de domingo tendría que ser lunes, ¿verdad? El siguiente día tendría que ser miércoles, o sea que en lugar de ser lunes tendría que ser miércoles, porque Mercurio es el otro planeta que está cerca. Y después entonces sería martes, sería Venus, que es viernes, y así podríamos seguir con toda la semana, que entonces tendrían que ser los planetas, primero la luna, luego Mercurio, luego Venus con viernes, luego Marte con martes, después tendría que ser jueves con Júpiter, sábado con Saturno y el Sol. El Sol que vendría a ser el último día. O sea, Sorry about, lo siento de tener que cortarlo, pero ya estamos en tiempo. Son las 3:30, pero vamos a seguir la conversación. Hay 3 más de la serie y podemos encontrarnos y seguir conversando. Jocelyn. Bueno, gracias, muchas gracias por asistir a este taller y voy a poner algunos enlaces en el chat para seguir durante el
descanso. Y muchas gracias todas por su taller muy, no sé cómo se dice en español, pero heartfelt. And it was a very moving presentation. Thank you. Bueno, entonces no se les olvide grabar su chat. Si van al chat y ven los 3 puntitos a la par, ustedes pueden grabar el chat y así pueden tener todas las links que se les dio durante esto y poder ver los mapas y chequear los websites de los presentadores. Gracias por estar aquí y nos vemos pronto en las otras 3 presentaciones que vienen.